¿Qué es para ti Róbriga? Bueno, o Róbriga Villafranca del Bierzo, vamos. Es mi pueblo, claro, yo tengo allí mis recuerdos iniciales de la vida, yo estuve allí hasta casi los 20 años primeros de mi vida, después me fui, cuando vuelvo allí todos son resonancias de mi pasado, y claro, es un pueblo muy unido a mi formación, a los orígenes de mi vida consciente, de mi vida afectiva, es un caudal de cosas las que brotan de aquel pueblo para mí. Hace unos meses se ha publicado la última novela de Ramón Carnicer, Todas las noches amanece. Carnicer, novelista más bien tardío, su primera novela apareció en el año 1962, y más bien lento, solo ha publicado 3 libros, es también biógrafo. Vida y obra de Pablo Piferrer, Entre la ciencia y la magia, Mariano Cubí. Autor de importantes libros de viaje como Donde las urdes se llaman Cabrera, Nueva York, Nivel de vida, nivel de muerte, y últimamente Gracia y desgracias de Castilla la Vieja. También es ensayista de temas sobre el lenguaje de hoy, nuevas reflexiones sobre el lenguaje y tradición y evolución en el lenguaje actual. Y finalmente es narrador, con un primer libro de cuentos y luego las 3 novelas de las que vamos a hablar un poco en esta charla. Un novelista quizá no debidamente leído por quienes suelen crear las glorias y las famas de los escritores, me parece a mí. ¿Estoy en lo cierto o no, Ramón? Yo no sé, estoy un poco fuera del tinglado, aunque tengo amigos dentro del mundo novelesco actual. En fin, tampoco tengo demasiado tiempo para hacerme ver todo lo que requieren estas cosas de la actividad literaria más rabiosa. Sin embargo, ¿crees que tus novelas han tenido un eco injusto por parte de la crítica a lo largo de estos más de 15 años de labor narrativa? Yo no sé, yo creo que me han tratado siempre bien, todos los libros han sido comentados, se han repetido, se han hecho diferentes ediciones, yo realmente no me quejo. Quizá porque tampoco exijo demasiado lo literario, tengo un entendimiento del literario más bien moderado. No creo que sea excesivamente importante la labor de los escritores, al menos tanto como nosotros creemos. Tu primera novela, Los árboles de oro, y esta última, tienen muchas concomitancias, incluso por contraposición. Hablemos un poco de la primera, de esta historia de adolescentes en el mismo paisaje en que se desarrollan o en que viven luego los personajes de Todas las noches amanece. Los árboles de oro es una historia de adolescentes en Róbriga. ¿Qué puedes decir de ella? Bueno, de esta novela siempre se dice que la primera novela suele ser autobiográfica y en parte es verdad, lo es. No todos los elementos que ahí aparecen son biográficos y referentes a mi vida personal, pero entra en una gran dosis todo esto. Es cierto, es el mundo de la adolescencia, mundo de la adolescencia en que se implica lo amoroso, como es frecuente y normal, y más en un medio limitado como es ese Róbriga, que es en realidad mi pueblo, Villafranca del Bierzo. Estos amores iniciales que ahí aparecen, el personaje principal se enamora a los 11 años. En fin, está muy contento de que su primer amor coincida un poco más o menos con la edad de los amores de Dante y Beatriz. Primeros amores, como es normal también, o como es frecuente, pues se frustran, concluyen. Pero ocurre que este personaje, enamorado en su primera adolescencia, cuando el amor aquel se da por concluido, ha ido elaborando todo un entendimiento ético, ha ido trazándose unos objetivos y unos propósitos que hacen de él realmente una persona ya orientada para la vida. De modo que cuando surge el final de esos primeros amores, pues en lugar de venir a caer en una situación trágica y pesimista, ya se encuentra formado para el futuro y realmente su horizonte vital es muy favorable para la creación, en fin, para la acción en la vida. De modo que tiene quizá esa enseñanza de que las frustraciones que ahora se ven por parte de psicólogos y analistas de mayor o menor vuelo como cosas a veces decisivas en sentido negativo, pueden ser positivas. En cualquier sentimiento vivido de una manera sincera e intensa, de ahí pueden derivar factores constructivos, es lo que se dice aquí más o menos. Este aspecto autobiográfico, o relativamente autobiográfico de Los árboles de oro,
es el que te ha hecho que esta primera novela tuya esté escrita en primera persona y en cambio esta última en un ambiente, en un paisaje muy similar, incluso con personajes que tienen ciertas concomitancias, esté escrita en tercera persona? Bueno, esta está escrita en primera persona porque ya el título lo dice un poco. Los árboles de oro. Es un fragmento, las palabras finales de un verso de Antonio Machado. Y quiere decirse con esto que es una novela reminiscente, que está vista desde la madurez del narrador. Y claro, confiesa, evoca su pasado, y era lógico que este libro se construyera en primera persona. En cambio, en este tercer libro, en que no se trata así más o menos de una confesión, sino que es de una observación del mundo en torno, pues no hay ni primera ni tercera persona, se alterna. Los procedimientos narrativos son diversos, como has podido ver. A veces predomina la narración en tercera persona, pero más a menudo la reflexión retrospectiva de los personajes. Hay fragmentos de diarios, hay cartas, etcétera, de modo que es un poco variado el procedimiento narrativo de esta tercera novela. La situación, de cierto modo, vamos, arranca inicialmente del mismo lugar en donde se sitúa la mitad de esta novela primera, que es Róbriga, que es en realidad mi pueblo, que no es un pueblo, sino que es una villa con cierto empaque, tú lo conoces seguramente, Villafranca. En fin, un medio que en lo histórico, en lo cultural, pues supone un nivel superior a lo que es un pueblo en sí, sin que llegue a ese dinamismo y vitalidad de una ciudad grande. La segunda novela, También murió Mancediño, se presentó por Barral Editores con la faja de ¿existe o no una nueva novela española? El libro es del año 72. ¿Qué significó para ti en esa época esta pregunta de si había o no una nueva novela española? Bueno, esa fue una especie de idea, o locura, o acierto, no sé, propósito de Barral, porque recordarás que con esta novela y otras más, porque salieron varias, creo que de Barral y a la vez también de Planeta, se quiso, en fin, poner término a todo aquel llamado boom, la novela suramericana, y lanzar una serie de valores más o menos nuevos. Yo no lo era nuevo en cuanto a mi edad, pero otros tampoco lo eran. En fin, en definitiva, como término común de todas las novelas que aparecieron entonces se puso esa faja que tú acabas de leer. Pero la pregunta no va dirigida en concreto a esta novela mía, sino a todo el conjunto de 10 o 12 libros que salieron a la vez. Pero no hay nada en este libro que permita esa pregunta. Es decir, no hay nada de nueva novela en esta También murió Mancediño. Yo creo que no es nueva en cuanto a la forma. Yo procuro, no puedo decir que sea un individuo rigurosamente atenido a lo tradicional, siempre procuro renovar un poco en la forma lo que hago, pero era nueva, lo que afecta a lo mío, quizá en la situación que se presenta ahí, que es una novela bastante sarcástica. No sé si la has releído recientemente. Y ¿También tiene algo de autobiográfico? No, autobiográfico no. Yo aparezco allí también con un nombre supuesto, hay un tal Villarroel que ese soy yo. En conjunto se trata de la vida en una ciudad menor, que ahora ya ha pasado tiempo, pero se puede decir cuál era, esta es Jaca, en un curso de verano de estos que se organizan para los extranjeros. Y allí aparecen individuos procedentes de la vida universitaria, profesores de distintas categorías y demás. Yo, claro, he vivido muchos años en la universidad y he ido viendo todos los valores positivos y negativos que se dan en ella. Como en todos los estamentos, en el estamento universitario hay siempre un sector, un porcentaje de verdaderos farsantes, devotos, beatos a veces de la cultura, de la ilustración, del saber, pero que en el fondo son absolutamente impermeables a aquellas ideas que manipulan profesionalmente. Y en definitiva son unos farsantes. Con esto yo no quiero decir que la farsa se centre en la universidad, la farsa se da en todos los estamentos profesionales donde quiera que te metas. Pero aquí se incide particularmente en esto. Yo conocía muy directamente la situación y creí necesario dar testimonio de ella, de modo que yo no sé si esto será una novedad, pero para mí lo fue en cierta manera. Incluso es un libro un tanto cruel con este estamento. Es un poco cruel. Yo a veces me siento un poco avergonzado casi de lo que hice ahí, en lo que te voy a decir. Allí los personajes estos profesores, se centran en dos peñas. Hay siempre una gran hostilidad, como en todos los estamentos profesionales, y los de una peña son incompatibles con los de la otra. Se despellejan los de esta, los de la segunda, los de la segunda a la primera, etcétera. Pero he hecho una cosa de cierta crueldad que supongo que los aludidos, que sé que lo han leído, se habrán sentido un poco molestos, pero en fin, la vida es así. Si quieres dar testimonio de lo que ves, a la fuerza es de aludir a situaciones reales. Hay un momento en que
algún personaje de estos comenta un libro del profesor de la Peña Enemiga. Y al comentar ese libro, pues se burla despiadadamente de él, señala sus defectos, en fin, sus ridiculeces y demás. Pero en realidad este personaje lo que está comentando no es un libro de aquel rival o enemigo, sino que es un libro suyo. De modo que la cosa tiene un poco de crueldad. En fin, para el lector corriente eso no trasciende, para el propio interesado sí, y puede que ese interesado le haya sido beneficioso. La novela es más bien un retrato real de una realidad muy concreta que tú has conocido, sí, con sí, personajes auténticos. Y claro, está enfocado un poco sarcásticamente, y, en fin, y me divertí un poco haciendo eso, pero claro, los interesados sí que se identifican porque físicamente están muy bien descritos, algunos son retratos auténticos de los propios personajes, pero la gente no muy ligada directamente a ellos no los conoce, y lo que queda ahí de manifiesto es eso, el mundo de farsa y de mentira de un estamento profesional y nada más. Todas las noches amanece es una novela de un cura rodeado de muchas personas, especialmente de curas, y es también un repaso a casi medio siglo de historia de España en una zona geográfica muy concreta que ya mencionaste antes y que ya aparecía en Los árboles de oro, Róbriga. ¿Qué es para ti Róbriga? Bueno, Róbriga, Róbriga Villafranca del Bierzo, vamos. Es mi pueblo, claro, yo tengo allí mis recuerdos iniciales de la vida, yo estuve allí hasta casi los 20 años primeros de mi vida, después me fui, cuando vuelvo allí todos son resonancias de mi pasado, y claro, es un pueblo muy unido a mi formación, a los orígenes de mi vida consciente, de mi vida afectiva, es un caudal de cosas las que brotan de aquel pueblo para mí. Y claro, no tiene nada de particular que yo vuelva a él a menudo, porque es evidente que la adolescencia, la primera juventud, son épocas muy punzantes para uno. Todo más o menos puede referirse a esa época, y por eso yo insistentemente vuelvo a ella. ¿Y cuánto hay en el libro de información y de documento de un lugar y de una época, y cuánto de recreación de ese mundo? Bueno, hay bastante invención también y sobre todo ordenación. El libro comienza en el año 1922 y concluye en el año 1957, es decir, son 35 años. Esto, claro, como se trata de una peripecia humana que hay que situarla de manera que sea congruente la conclusión a que se llega con la atmósfera en que discurre, yo he querido dar unos datos históricos correspondientes a todo ese largo periodo. Y este ha sido quizá el esfuerzo mayor, porque se trataba de dar episodios muy significativos de la historia de España en la época y que además tuvieran conexión con la mentalidad y con la evolución del personaje. Este ha sido el trabajo más laborioso. Pero luego, como tú sabes muy bien, el trabajo laborioso, lo trágico del que escribe, es poder discernir, o poderlo hacer con cierta aproximación, cómo aquello que siendo significativo para el escritor puede no serlo en absoluto para el lector, y por lo tanto tener el suficiente valor para eliminar aquello que a uno le interesa mucho y se halla muy ligado a esto. Después también, claro, en el orden afectivo, porque algunos de los personajes que aquí aparecen en esta tercera novela fueron reales y fueron personas de mi familia y con las que yo me sentí muy identificado. Intervenía este factor emotivo. Para mí hay situaciones ahí dramáticas y trágicas y situaciones cómicas y demás que me afectaban en el orden sentimental. Y claro, ahí todavía es más grave. Si lo que es significativo para uno puede no serlo para el lector, ocurre a menudo que aquello que tiene una gran carga emotiva para el autor puede que deje absolutamente indiferente al lector. Y este también fue otro de las terribles luchas y las terribles decisiones eliminatorias de algo que uno pensaba decir y que finalmente no dijo. Pero ya sabes, como tú sabes, finalmente el escritor está absolutamente desamparado. Después de haberse afanado, de haber luchado denodadamente con un libro para darle equilibrio y significación y contenido, no sabe realmente si ha hecho una cosa buena, si ha escrito el Quijote o si ha hecho una tontería. Eso queda a discreción del lector y es lo trágico nuestro. Don Félix, el protagonista, podía haber sido quizás un médico o un maestro, porque no es un libro de una apología del oficio. Es decir, no es una novela de curas de las que conocemos, tipo de las que escribe Bernanos o todos los que han escrito novelas de curas, es decir, donde importa quizá más el prototipo o la profesión del personaje que el personaje mismo. Aquí más bien se trata, por eso te decía que podía haber sido quizás médico o maestro, es la historia de un hombre culto en un medio más bien poco culto.
¿Qué significado crees tú que han tenido este tipo de personas en la España rural, incluso en la España provinciana o de villas provincianas como Villafranca? Bueno, yo debo decir que, claro, este es un cura. Cuando se habla de curas, parece que se va a plantear inmediatamente el problema de su vocación de cura o sacerdote, y que de hecho también se plantea, bueno, que un poco por encima, pero se plantea en muchos momentos. Pero quiero decirte que plantearse el conflicto entre esa vocación más o menos sentida y luego las exigencias vitales, en fin, venir a parar a un análisis de esa lucha interna semejante a la de aquel don Fermín de la Regenta o el San Manuel Bueno de Unamuno. Aquí no se plantea esto. Realmente este cura no fue cura por vocación, sino por exigencias familiares. Él perteneció a una familia que vino a parar a una situación económica precaria y finalmente pues el padre tomó la decisión de que este muchacho y un hermano suyo fueran al seminario, de modo que él se hizo cura. Pero él no se plantea, no surge conflicto en él acepta aquella situación, más o menos vive dentro de ella de manera más o menos apacible, pero lo que aquí se le plantea a este cura es su procedencia social. No es un cura rural procedente del agro, sino que es un cura de una familia burguesa, buen músico, buen escritor, formado en buenas lecturas, etcétera, que de pronto se ve cura. Ahora, va a parar a una ciudad menor, que es esta Villafranca del Bierzo, y allí hay un ambiente cultural selecto, elevado, entonces él continúa dentro de su profesión, que no le crea conflictos íntimos de ningún tipo, continúa en ese proceso de cultura y en esa devoción y ese afán de crecer sus conocimientos y su saber. Pero después sobreviene un incidente que hace que el obispo lo lance a un pueblo, a una aldea. Entonces, en esta aldea, claro, es donde surge el conflicto y la evolución del personaje, porque evidentemente la cultura es un producto urbano. Yo no sé si tú habrás tratado de escribir algo en un pueblo. ¿Sobre un pueblo o de un pueblo? No, escribir, sencillamente escribir, o leer, o reflexionar. Yo creo que la cultura es un producto absolutamente urbano, y fuera del marco urbano no tiene muchas posibilidades de existencia o de ambición por mejorar eso que llamamos cultura. Entonces él va al pueblo, a esta aldea. Y todos estos estímulos iniciales desaparecen, las conversaciones con personas también cultas, esa comunicación de la última lectura, de una idea que uno cree interesante y brillante, no se produce. De modo que desaparecida esa atmósfera cultural, él entra en el mundo del agro. Y en este mundo del agro, pues lo que prevalecen pues, son los sentimientos. El amor, el odio, la simpatía, la antipatía, el egoísmo, la generosidad, todas estas acciones y sentimientos contrapuestos en las que él se ha de mover. Y entonces él va claudicando, en fin, esa cultura suya va cediendo y entra en ese mundo que era nuevo para él. Yo te preguntaba sobre la importancia de este tipo de hombres en los medios campesinos, pero precisamente aquí parece que estos hombres son derrotados por ese medio. Bueno, son derrotados desde el punto de vista de la cultura, pero claro, ten en cuenta que lo cultural, a mi modo de ver, y en fin, hay algo se dice de esto, los valores de la cultura son a veces efímeros, son cambiantes, son objeto de muy dispares interpretaciones y, en definitiva, a menudo son inútiles. En cambio, el mundo de los sentimientos, aquellos medios en que lo que actúa es las simpatías y antipatías, lo positivo y lo negativo del sentimiento interno de cada uno, estos son factores permanentes y constantes que hay que manipular, que hay que saber utilizar en una medida creadora. Y él se ve de pronto dentro de esto. Claro, le cuesta cierto trabajo entrar, pero al final viene a descubrir, o se da cuenta insensiblemente, que aquel es un mundo, que él sirve a una comunidad menor, que es el elemento apaciguador de conflictos, que a veces puede ayudarles en sentido positivo en muchos órdenes. Y en el último capítulo, donde se plantea de una manera abierta esto de los valores culturales, de los valores sentimentales, pues él encuentra, sin que aquello sea revelador para él, porque aquello es una conversación incidental, con que el franciscano polaco. Sí, alguien recuerda que un hombre tan racionalista y tan cargado de cultura como era Goethe, que posiblemente es el autor alemán más sabio de todos los tiempos, pues al llegar a su vejez vino a parar a la conclusión de que la cultura no bastaba para justificar una vida y que la vida existía simplemente para ser vivida. Es decir, que esta evolución, no siempre buscada ni consciente, sino ocasional e inconsciente también, pues se encuentra apoyada o refrendada por las reflexiones de un hombre de tan elevadísima calidad como era Goethe. Sin embargo, este cura no parece una especie de rara avis dentro de la clerecía de la España que tú cuentas aquí.
Quiero decir que no representa la mentalidad del clásico cura del pueblo, que suele ser, que aparece en tantos libros y en tantas películas, que suele ser más bien inculto y más bien prepotente. ¿Tú crees realmente que este don Félix es un raro ejemplo en la sociedad española? Porque incluso otros curas que aparecen en el libro son esta clase de prototipos que todos hemos conocido y que ha aparecido. Hasta incluso los dos obispos que aparecen, creo que son dos en Astorga, don Fausto y el último. Es decir, que son hombres más bien muy radicales, muy torpes, muy dictadores. ¿Tú crees de verdad que este don Félix tuyo es un ejemplo eximio de otra clase de curas? Bueno, como te digo, es un cura anómalo, porque él no procede del agro, que es donde proceden la mayoría de curas, y es un cura culto. De modo que la mayoría de los curas rurales, estos contemporáneos de él que aparecen ahí, pues eran individuos rescatados de los pejujares y que luego, en fin, a duras penas estudiaban latín, teología, luego se veían otra vez en el pueblo, retornaban a su propio medio. Era una especie de cimarrones, podríamos decir, pensando en el mundo animal, que retornaban a su propia naturaleza. Y estos curas, pues a veces eran arbitrarios, absurdos, caciquiles, mangoneaban el pueblo, a veces de una manera tiránica. De modo que, en general, este cura rural, salvo algún caso de los que aquí aparecen, no era un prototipo realmente estimable. En fin, era un elemento más de las comunidades rurales y no se diferenciaba mucho de los otros. Pero claro, este es un hombre cultivado y es un hombre anómalo dentro de aquello. Y todavía, y esto es verdad, aquí en la parroquia de Santiago, este hombre vino a predicar aquí, pues ya poco antes de la República, en el año 30, es un hombre elocuente dentro de esta elocuencia eclesiástica, a veces un poco dudosa para personas electas, pero quiero decirte que este cura no es un cura rural en su sentido total, y esto es, claro, lo que justifica la tesis de la novela. A los otros curas no se le planteaba esto. Los otros curas, estos que yo conocí, que le rodeaban a él, jamás leían un libro, ni les importaba en absoluto la cultura, y veían todo lo cultural como el viejo potro al cual habían estado sometidos en el seminario, del cual se habían liberado en cuanto decían misa y se iban otra vez para su medio propio, para la aldea. Hay en la novela un aspecto histórico muy interesante. Está lleno de canciones de la época, hablas del cerebrino Mandri, de los anuncios de la época, incluso en algún momento citas con cierto pormenor los sueldos que se le dan al cura por sus diferentes servicios. Hay en todo esto, supongo, una gran labor de investigación, aparte de una gran memoria, porque... Bueno, memoria un poco, porque yo, este personaje que era tío mío, pues yo fui acólito monaguillo de él muchas veces y yo le planteé allí exigencias laborales, como se dice ahora. Llegó un momento determinado en que él me daba 10 céntimos por ayudarle a misa y yo le dije que si no me daba 25 céntimos no le volvía a ayudar. De modo que hay una serie de cosas que yo recuerdo bastante, pero otras sí tuve que reconstruirlas a través de boletines diocesanos y de cosas, de algunos papeles de él que todavía llegué a alcanzar. Y luego, claro, hay todo, como te digo, un ambiente histórico que me interesaba revivir y, claro, esto lo he ido en parte por la memoria de lo vivido por mí, pero otras acudiendo a colecciones de periódicos. Sí, pero incluso citas en determinados días de hace muchos años el artículo del ABC. Sí, bueno, y a veces te voy a decir, bueno, tú ya sabes que el que escribe a veces es ridículamente minucioso, porque a veces uno se toma la licencia de inventar cosas que no han existido. Pero no sé por qué rara circunstancia, muchas veces los que escribimos también queremos ser exactísimos. Y a veces me ha ocurrido decir en un determinado momento que había una luna espléndida, que era luna casi llena. Y entonces pues he tenido que ir a buscar en viejos almanaques si realmente la fase de la luna correspondía a aquella fecha. Y otras veces pues sale un determinado día de la semana y del año y convenía saber el santo del día y también he ido a buscarlo allí, de manera que hay de esas búsquedas absurdas a las que el que escribe se entrega frente a otras licencias enormes que se toma. En el aspecto histórico-político hay, sin embargo, un matiz que me gustaría que comentaras. Los curas, especialmente don Félix y sus hermanos, comentan mucho las circunstancias políticas de la dictadura de Primo de Rivera, mucho de la República, mucho de los orígenes de la Guerra Civil, con aquellas aventuras cuando los campesinos les llaman cuervos, etcétera, etcétera. Sin embargo, llegados a los últimos 8 años de la vida de este protagonista, se pasan muy por alto los últimos años históricos de España. Es decir, que mientras se comentan los discursos de Primo de Rivera, aquello de la masculinidad del país, no se comentan, por ejemplo, para nada
la realidad política, no digo cotidiana, de la guerra civil y de la victoria de Franco. ¿Por qué seleccionaste solo esta primera parte política y no la segunda? Bueno, ten en cuenta que en la otra hay más polémica. En los años previos a en la República mismo, antes, en la época de la dictadura, pues todo eran antecedentes de la situación que vino después, y había personajes que adscritos a una tendencia y a otra. Después de esto, aquel hermano de este cura que fue asesinado de mala manera allí en las proximidades de Astorga, que representaba el sector izquierdista o liberal dentro de las ideas que aquí se manejan, pues ya no existe. Ten en cuenta que el libro acaba en el año 57 y que hasta ese momento, que si no recuerdo mal es la época de la estabilización y de la entrada de los técnicos de la Opus en el gobierno, pues claro, la vida en España era bastante inerte, las posibilidades de decir cosas eran bastante limitadas y una crítica abierta del régimen y de la situación no era fácil ni posible. Por otra parte, como el personaje que sobrevive a todo esto y los que le acompañan, estos curas de su contorno, estaban dentro de la situación, claro, resultaría ocioso que alguien de fuera de ese círculo viniese a abrirles los ojos y revelarles todas las cosas negativas que podía haber en esa situación. Por otra parte, como esto se está diciendo ahora últimamente tantísimo, sería repetir, insistir en algo más. Y como ves, yo el episodio de la guerra lo describo dentro de un mundo no muy visto, que es el mundo de allí, de la zona nacional. Pero no hago de eso materia fundamental del libro, había que contar eso. Y lo cuento con la posible objetividad. No quiero ser sectario en una tendencia ni de la otra, no me muerdo la lengua para decir cosas catastróficas que ocurrieron, como ocurren en toda guerra, y más en toda guerra civil. Pero claro, yo no quería convertir este libro, donde lo que fundamentalmente se ventilaba era la evolución interna del personaje, en una posición mía determinada frente a aquello, porque no era ese el objeto de la novela. Sin embargo, esta evolución del propio don Félix y de algunos de los otros que lo acompañan, parece que no coincide exactamente con esa postura que posteriormente, o que ya desde el principio de la guerra tomó la Iglesia española a favor de una opción política. Bueno, evidentemente la Iglesia, antes de la guerra civil, estaba en una posición absolutamente conservadora. Sí, pero no don Félix, es decir, no tu protagonista. Él realmente no era un hombre muy sensible a lo político. Cierto es que allí en el pueblo, y ahí en el determinado momento lo digo, allí había en el partido aquel de Villafranca, que entonces las elecciones no se hacían por circunscripciones provinciales, sino por partidos judiciales, había un candidato liberal que salía eternamente y contra el que lucharon con la mayor ineficacia marqueses y generales y otros candidatos que aparecieron por allí. Él estaba siempre en contra de ese diputado liberal, de modo que apoyó al general don Severo Gómez Núñez, al marqués de la Vega de Anzo, no sé cuántos que aparecieron por allí y que fueron derrotados por los caciques de aquel candidato liberal. De modo que él siempre estaba en contra de eso. Él era un hombre conservador. Pero aparte de eso, era también germanófilo, porque el clero español anterior a la guerra era profundamente germanófilo, y el anterior a esta guerra también. Y toda esta postura de Hitler y del nazismo alemán, pues encontraba grandes simpatías entre el clero español, posiblemente por ignorancia de la realidad aquella, porque aquello no fue en absoluto favorable para los católicos alemanes, ni aun para los protestantes. De manera que, en general, el clero anterior a esta cosa del concilio, que ahora se comenta tanto, era un clero absolutamente conservador, autoritario, amigo de los poderes enérgicos. Y claro, él está en parte dentro de esto, pero claro, en él esta adscripción a ese credo estaba compensada en sentido negativo por estas preocupaciones culturales suyas que le dan una dimensión más considerable que la del mero clero de cura de aldea. La crítica histórica de toda una época e incluso anecdótica llega también, y esto personalmente me ha sorprendido mucho, las escrituras. Hay un momento en que se reúnen varios curas y hacen un análisis tan espectacular como profundo de las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Incluso a San Pablo uno de ellos le llega a llamar enfermo mental. Se supone que para hacer este análisis de los testamentos o has estudiado teología o los has leído muy bien. No, yo no he estudiado teología. Yo no he puesto los pies en un seminario más que en el de Astorga para ver el ambiente en que estos curas habían vivido. Pero yo te voy a decir una cosa, y es que creo que uno de los grandes beneficios que ha tenido España en lo humano
es que aquí el catolicismo, y en concreto el catolicismo español, no hacía el Antiguo Testamento asequible al lector corriente. Yo recuerdo que mi tío, este cura, tenía allí la Biblia explicada por los teólogos. Y esa Biblia, que claro es un libro bastante largo, que supone una lectura, supongo yo, de al menos 80 o 100 horas, pues eso se lo llevaba al primer volumen, el Génesis. Había 17 o 18 volúmenes, aquello era ilegible, de modo que el que quería leer el Antiguo Testamento con las bendiciones de los teólogos tenía que pechugar con todo aquello. Claro, esto no era posible. ¿Qué hace? Que el católico español ignorara en absoluto el Antiguo Testamento, que lo conociera a través de esas glosas y homilías de los sacerdotes al explicar determinado pasaje de este Antiguo Testamento. Pero ese libro yo lo leí, debe de hacer aproximadamente 8 o 10 años, entero, del principio al fin, y tomándome la molestia de leer, de anotar, lo leí con la versión de aquella de Valera, que es la versión protestante, bueno, no protestante, es una versión bastante fiel de la antigua Vulgata, en fin, es un libro muy responsable y escrito en buen español. Y me di cuenta de la enorme crueldad, de la enorme barbarie del libro manifiestamente negativo que en muchos órdenes es ese dichoso libro. Y yo creo que los efectos negativos de él se advierten más en los países protestantes, que nacieron con esa decisión de que la Biblia fuese asequible a todos, lo tradujeron a las lenguas vulgares y lo leía todo el mundo. Un fidelísimo protestante inglés, o alemán, o holandés, o de cualquier otro de estos países protestantes, es un individuo bastante más peligroso que un católico español, por su conocimiento de ese libro, que es familiarizarse con la crueldad, con la barbarie, con la venganza, con los sentimientos primarios más ruines, con la codicia, con todo. Para mí es un libro siniestro, nefasto, absolutamente nefasto. ¿Cómo explicas que pasa por ser un libro sagrado y que sea realmente el cimiento de toda la cultura occidental este libro? Bueno, claro, con ese libro hay una serie de conexiones que no podemos eludir. La pintura, la escultura, el arte, la historia, todo está contaminado de ese dichoso libro. Yo creo incluso que el cristianismo, claro, nació a partir de él. Jesús, pues, estaba dentro a partir de San Pablo, vamos. Claro, bueno, San Pablo, desde luego, es uno de los grandes autores del catolicismo. Con solo lo dicho por Jesús en el Nuevo Testamento no habría bastante para todo esto que se llama el catolicismo. Pero, en fin, el cristianismo en general. Jesús, claro, estaba dentro de esa comunidad fiel al Antiguo Testamento. Y yo creo que el error del cristianismo y del catolicismo ha sido la aceptación de ese Antiguo Testamento, el no haber roto con él. Un cristianismo y un catolicismo basado en los evangelios y en San Pablo, si quieres, ya están los teólogos medievales y demás, habría sido bastante más grato que este cristianismo y catolicismo basado en el Antiguo Testamento. Y yo creo que justamente la diferencia y lo que hace superior a lo católico a lo cristiano, con otros defectos que sería largo de señalar, es esto, la escasa familiaridad que el católico ha tenido con ese nefasto y lamentable libro que es el Antiguo Testamento. Pero tú criticas, o tus curas critican también al Nuevo Testamento. Porque lo critican también porque es un libro un tanto vago. Además, claro, tú sabes que esos evangelios fueron objeto de una reelaboración en un viejísimo concilio, que hay bastantes dudas en su total autenticidad. No siempre son tampoco libros demasiado convincentes. Yo creo que realmente el catolicismo, basado remotamente en el Antiguo Testamento y luego en el Nuevo, es más producto de la reelaboración de todos los comentaristas, de los teólogos, de los analistas, de la historia. En fin, yo creo que el catolicismo es un largo proceso histórico en el que están implicadas muchísimas más cosas que lo que es el basamento histórico de esto que es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que, claro, algunos de estos curas, en efecto, yo los oí de pequeño y ya de joven, en estas conversaciones que tenían con mi tío, moverse en una vaguedad extraordinaria, ignoraban aquello, y si alguno curioso le daba por leer ese Antiguo Testamento, sacaba desde luego una impresión negativa. Yo creo que cualquier persona sensible, honrada, en fin, con un propósito generoso hacia los demás, no puede encontrar muchos ejemplos positivos en ese Antiguo Testamento.
Hablaste antes, Ramón, de la contraposición campo-ciudad, que ya aparece también en Los Árboles de Oro, y que es una contraposición cultura urbana, como si la cultura fuera solo urbana, y sentimiento campesino. Sin embargo, todo tu libro posee una enorme riqueza cultural, incluso profunda. Aparecen, tú citas el gran libro, con mucha frecuencia, el Quijote. Tienes citas de cantidad de pensadores, desde chinos, indios, árabes, de todo el mundo. Hablas contra Unamuno, contra Ortega, contra Beethoven incluso. Llega un momento en que habla el personaje, a veces soy yo. En que al músico don Félix no le gusta Beethoven, etcétera. Es decir, que incluso hay una especie de lo que tradicionalmente o en los últimos años se ha llamado contracultura. Ya. Es decir, no una vuelta al sentimiento, sino una crítica a la cultura oficial o la cultura establecida. Bueno, desgraciadamente, claro, nosotros que estamos inscritos dentro de este mundo de la cultura no podemos prescindir de ella. Incluso si tú, por tu propia reflexión y por tu razón, llegas a descubrir muchos factores negativos en ella, realmente no puedes salirte de ella nunca. Es decir, nosotros nos movemos fatalmente dentro de la cultura. Incluso nuestros alegatos, o los posibles alegatos que estos personajes reales o de ficción hacen contra ella, están hechas desde dentro. Es decir, que no podemos volver a ser seres naturales y espontáneos. Imposible. Yo te digo ahora que yo voy mucho por el campo, con mis libros de viajes, en fin, me gusta mucho el campo, pero ya no tendría valor para vivir siempre en él, porque el campo engendra unas horribles tristezas. Yo mis libros de viajes, cuando salgo por ahí, y ahora es posible que el año que viene emprenda otro viaje, hay unas horas del atardecer abrumadoras, horribles, en que yo siento miedo, pero un miedo difuso, que unas veces es físico, otras veces es espiritual, unas veces es terreno, otras veces ultraterreno. Yo no es que piense mucho en la eternidad. De manera es que estamos forzosamente metidos en este mundo de la cultura, en este mundo urbano. De modo es que tenemos que utilizar estas armas que tenemos contra él, y es un poco apuñalarse uno a sí mismo. Y parece que este convencimiento final no viene por uno mismo, por lo menos en tu novela, sino por otros. El proceso de don Félix, de este abandono progresivo de la cultura, parece que no se hace, y este acercamiento a una vida sentimental en que el instinto predomina, o que la razón está para servir al instinto, como dice alguna de tus citas, parece que le viene precisamente en las últimas páginas, cuando el franciscano polaco le habla de los alemanes y de Goethe y de lo que significa. Es decir, que parece que él mismo necesita que alguien le haya demostrado su propia vida. Sí, en efecto, como digo, él va conducido a este mundo de lo sentimental o de los sentimientos por el transcurso del tiempo, por el proceso de la vida que va desarrollando en aquel medio rural. Queda embebido dentro de él. Pero claro, necesita ciertos apoyos racionales que justifiquen esta postura suya, porque él a veces reflexiona y dice, bueno, esto que yo he hecho aquí y esta situación en que me encuentro es producto de mi voluntad, es producto del azar de la vida que he llevado, y generalmente procura rehuir estas reflexiones. Pero claro, cuando este fraile franciscano le revela un poco las conclusiones racionales a que hombres importantes como Goethe llegaron, él se siente un poco confortado por esto. Al fin, como te decía antes, hombre de cultura lo es hasta el fin, aunque a pesar suyo. A pesar suyo. Se diría incluso, o por lo menos esta es la teoría, de que el sentimiento es conservador y que la cultura es progresista. No sé, claro, la cultura, como tú sabes... Aquí parece demostrarse lo contrario. Es un ir y venir. La cultura es un terreno muy variable y muy movedizo. Y nosotros vivimos una época exaltadora de determinados valores. Luego viene otra que que se burla de todo aquello. La cultura es un proceso de hacer y deshacer con el que nunca se llega a conclusiones definitivas. Y ocurre que a veces no hay tampoco armonía, por ejemplo, entre el proceso político y el proceso cultural. Ocurre a veces que en épocas que no son muy brillantes para esto que llamamos la libertad,
el ejercicio de la libre individualidad de cada uno, pues ocurre que en esos momentos hay un gran desarrollo de las artes y a la inversa, de modo que la cultura es algo muy difícilmente definible y acotable y contradictorio. En cambio, no sé, desde que hay testimonios históricos vemos que el hombre espontáneo y en su naturaleza y al margen de lo cultural siempre se mueve con arreglo a unos móviles que se pueden reducir a media docena de teclas aproximadamente, y claro, es más fácil atemperarse a eso y regular en la medida de lo posible ese comportamiento espontáneo del individuo, que no llegar a una gran estructura cultural dentro de la cual podamos movernos todos como por nuestra casa. Es muy cambiante, muy variable, muy azarosa y por lo tanto de valores un poco discutibles siempre. Es decir, que parece que la felicidad del hombre, del individuo, no de la sociedad, del individuo, no reside precisamente en este malestar que es el que crea la cultura, sino... Bueno, no reside... Hay otra cosa también en la cultura, que en algún momento ahí más o menos se viene a decir esto, y es que la cultura no engendra satisfacción, no produce felicidad. Todos sabemos una serie de cosas, en mayor o menor medida, pero no estamos nunca plenamente satisfechos. Al contrario, cuanto más se sabe, más descubres las lagunas que tienes en tus conocimientos, más hay conciencia de lo que ignoras que de lo que sabes. Consiguientemente, produce insatisfacción y llega un momento en la vida en que se inicia un declive, en que esa tensión por la adquisición de nuevos conocimientos y cultura decrece y consiguientemente el individuo siente la infelicidad de ver que su vida concluye y que no ha podido tener acceso a todo aquello. Es decir, hay algo que ahí se dice también, y es que la cultura es un poco semejante al dinero, que siempre se quiere tener más y se puede tener más, pero luego ese dinero no produce satisfacción, porque el que tiene una suma de capital más o menos considerable ve otro que tiene mucho más, quiere llegar a él, etcétera. No produce felicidad el dinero, no produce tampoco fidelidad a la cultura, porque son entidades cuantitativas, que puede siempre llegar a más y no te pones tu límite, y claro, tu vida sí que los tiene. En cambio, la felicidad de un comportamiento espontáneo, sensible hacia los demás, sí que produce felicidades, son felicidades pequeñas. Yo sentiría que esto pudiese parecer como una especie de sermón parroquial, porque yo no soy un creyente. Pero lo cierto es que un comportamiento generoso hacia alguien, una ayuda a alguien que lo necesita en un momento dado, el poder prescindir de algo tuyo para darlo a los demás, produce una felicidad y, en fin, conforta íntimamente muchísimo más que la lectura del libro más importante que puedes imaginar o la contemplación del cuadro que esté tenido por lo más prestigioso y maduro y logrado de todo. Es decir, que lo cultural tiene eso, no satisface de lleno, y los valores humanos, los que van con la biología, con la naturaleza de cada uno, puede especularse con ellos, laborar con ellos, e ir engendrando pequeñas felicidades que sumadas pues pueden hacer que un individuo como este hombre pues pueda encontrarse a gusto en la vida, en fin, y seguir hasta su final. Y ese sería el amanecer de todas las noches. Bueno, este amanecer, este título responde un poco al hecho de que lo cosmológico predomina sobre nosotros. Tú te has fijado, has pensado en lo que resultaría de la humanidad o concretamente de una comunidad como esta nuestra, si la decisión del número de horas de día y de noche o la duración de la primavera o del otoño estuviese a resolución de un congreso de los diputados o de la Organización de las Naciones Unidas, sería horripilante. Es decir, que lo que impone el día, la noche, el tránsito de las estaciones, de los meses, etcétera, son unas pausas a la agresividad, a la violencia, a las codicias de los seres humanos. Puede que a todos nos ocurre que llegamos a casa desesperados por un incidente que nos ha perjudicado, por algo que nos ha ofendido, etcétera, y no sé, la noche apacigua todo aquello, a la mañana con la salida del sol, aquello nos parece ridículo y nos encontramos en condiciones de emprender una vida nueva. Yo creo que estas pausas, esas transiciones que impone lo cósmico es lo que hace posible la supervivencia entre las personas, y es lo que más o menos quiere decir ese título, que por encima de todas las tragedias o de las posibles felicidades que los seres humanos puedan vivir, siempre hay algo que no falla, que es la salida del sol otro día, la puesta, la aparición de la primavera, el otoño, etcétera. En definitiva, el ser humano está regulado, y muy bien regulado, por el curso de todas estas incidencias cósmicas que están al margen de su voluntad y de sus decisiones.